Buenas noches, amigos católicos y hermanos. Nos gozamos en el privilegio de poder estudiar la palabra de Dios, escudriñarla. Pasamos a un breve corto de un video de este señor Toro que no se cansa de decir mentiras, que no se cansa de tergiversar la escritura, que no se cansa de llevarse almas al infierno por causa de sus enseñanzas erróneas. Un antecedente acerca del corto video que vamos a ver es que el señor Luis Toro, cuando habla siempre acerca de la escritura, quiere cuadrar la religión católica romana a la escritura. Por eso cae en unos errores garrafales, por eso cae en unos errores tan críticos, tan tremendos, como el hecho de cuando habla de la cruz, del significado de la cruz de la Biblia. Él mete sus crucifijos y habla, si te pones un crucifijo, que Satanás ve el crucifijo y paticas, ¿para qué las quiero? Cuando habla acerca de recibir a el Espíritu Santo, habla acerca de que si tú tienes a María ahí en tu casa, hablando de una imagen, entonces tú estás lleno del Espíritu Santo. Entonces, cuando este tema que él tomó acerca de la iglesia verdadera, cuando él habla de la iglesia verdadera, bueno, en su mente están templos católicos romanos, en su templo, o sea que entonces sin más preámbulo vamos a pasar a lo que él explica y posteriormente vamos a revisar la palabra de Dios, como a ver si las cosas que él nos habla son así. Porque, como bien lo hemos dicho, la apologética tiene que ver con la iglesia de Berea. La iglesia de Berea escudriñaba las escrituras todos los días para ver si las cosas que les hablaba Pablo o Apolos o cualquier predicador famoso de su época, para saber si las cosas eran así. Entonces, les ponemos el video. Tomemos la foto. Descubrimos que el Dios vivo tiene una iglesia. Repítalo. Que es la casa del Dios vivo, que es la iglesia del Dios vivo. No, léame bien. No me digas mentiras. Otra vez. Pero si me demoro, para que sepas cómo debes de portarte en la casa de Dios. En la casa de Dios, es decir, donde Dios habita a gusto, donde Él mora, la casa de Dios, como decir la casa suya, donde usted se siente a gusto, que es la iglesia. Ahí. Tomamos la foto, que es la iglesia. Si ustedes ahora le ponen la lupa y le hacen zoom, Aquí hace una confusión, ahorita le vuelvo a correr el video, hace una confusión de revolver lo espiritual con lo material, así como te dice, mira, así como la casa tuya, así como tú tienes una casa, Dios también tiene una casa. Entonces es este templo católico romano. Entonces las personas se asumen una realidad que viene en la Biblia, pero se la aplican mal, porque realmente nosotros sabemos que el catolicismo romano no es la casa de Dios en absoluto. Seguimos con el video. tiene una iglesia, y esa iglesia es su casa. Su casa, donde Él vive, donde Él mora, es su casa. Si eso es verdad, y que sabemos que es verdad, entonces la iglesia es importante. Es importante porque es la casa de Dios. Y es importante porque es la iglesia del Dios vivo. En castellano, no es la de Martín Lutero, no es la de Carlos Barán, no es la de José Smith, no es la de un hombre. Es la casa, es la iglesia del Dios vivo. En esa iglesia yo orgullosamente estoy feliz y no necesito irme a otra iglesia que haya fundado un hombre. Ok. Bueno, con este corto video nos damos cuenta de que cuando habla de la iglesia, pues habla él del catolicismo romano, pero bueno, vamos a ver qué realmente habla la escritura acerca de la iglesia. Primeramente,
vamos a hablar acerca del concepto de iglesia. Iglesia viene del concepto de eclesía, que es una palabra griega, eclesía, que significa asamblea o reunión de gentes o congregación de personas. Vuelvo a repetir, la iglesia viene de una palabra griega que se llama eclesía, que significa asamblea, que inicialmente no tenía nada que ver con ninguna situación religiosa, sino simplemente en el pueblo acá en donde estaban los idólatras de Atenas, esa asamblea eclesía se tomaba para hacer reuniones como de tipo político. Pero bueno, en el concepto iglesia es reunión de gentes o congregación de personas. Eso es lo que es la iglesia, la eclesía. Nos vamos a Efesios 5, capítulo 5, versículo 30. Dice la palabra de Dios. Dice, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos, hablando acerca de la iglesia. Hace una similitud entre el esposo o la esposa y Jesús y la iglesia. Dice que somos miembros de su cuerpo, del cuerpo de Cristo, de su carne y de sus huesos. Por eso dice, dejará el hombre al padre y a la madre y se unirá a su mujer y serán dos en una carne. Este misterio es grande, dice la palabra de Dios acerca de Cristo y de la iglesia. Habla de una unión entre Cristo y los congregantes y los creyentes. No habla de templos, no habla de idolatría, no habla de cuatro paredes, no habla de eso. Efesios 5:25 dice la palabra de Dios, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado. Jesús amó a la iglesia, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. El lavamiento del agua por la palabra. Dice, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. O sea, el grupo de personas, congregación de gentes o reunión de personas, esas personas iban a tener una característica como iglesia del Señor, que no iban a tener ni mancha, ni arruga, ni pecado, sino que Dios mismo, por causa del lavamiento del agua por la palabra, o sea, por medio de haberles predicado el arrepentimiento y la fe en Cristo, y haber acudido a Cristo, y haber rendido sus vidas a Cristo, y haber aceptado a Cristo, haber aceptado sus palabras, haber aceptado su mensaje en su corazón, y obedeciéndoles hasta el día de hoy, dice la palabra que ese grupo de personas, esa asamblea de personas, esa congregación de gentes, dice que tiene como característica que dice, habiéndolas, Dios las purificó a esas personas en el lavamiento del agua por la palabra, como en Juan capítulo 3, cuando Jesús habla con Nicodemo, que dice que le era necesario nacer de nuevo. Y el Señor le dijo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de los cielos. Este texto es muy mal entendido por muchos católicos. Piensan que es el bautismo y el Espíritu Santo, pero no. Cuando la Escritura habla que es necesario nacer de nuevo y el que no naciere de agua y del Espíritu, cuando habla de nacer del agua significa esta palabrita, significa el lavamiento del agua por la palabra. Eso significa nacer de agua. Entonces en Romanos 16:5 dice, asimismo, dice, a la iglesia de su casa. ¿Qué significaba? Que esa congregación de personas o esa reunión de gentes estaban en la casa de alguien. Colosenses 4:15, saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. O sea, las iglesias estaban en la casa de Ninfas. O sea, ¿qué significa? La verdadera iglesia no era un templo, no era algo hecho por manos de hombres. En los Corintios 16-19 dice, las iglesias que están en Asia os saludan mucho en el Señor Priscila y Aquila, con la iglesia que está en su casa. O sea, las iglesias estaban dentro de las casas. O sea, las iglesias eran el grupo de personas vivas,
No era un edificio lleno de muñecos, lleno de imágenes, lleno de idolatría. Eso no es la casa de Dios, en donde está el Santísimo. El Santísimo, no, no es eso. Sino que en la Escritura, en el Hechos de los Apóstoles, vamos a seguir leyendo, las iglesias estaban en su casa, en la casa primero de Priscila y Aquila, con la iglesia que está en su casa. Y cuando dice en Colosenses 4:15, dice en la casa de Ninfas, y a la iglesia que está en su casa. Hechos 7:48, vamos a observar muy bien lo que dice la palabra de Dios. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono, dice el Señor, y la tierra estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificarán, dice el Señor? ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas, dice el Señor? Entonces la palabra de Dios en Hechos 7:48 dice, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de manos. 1 Corintios 3:16, ¿no sabes que ustedes son, le habla el apóstol a la iglesia, le habla, ¿no saben que ustedes son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? En 2 Corintios 6:16 dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y el templo de los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Ustedes son el templo del Dios viviente, le dicen a los congregantes. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Esto concuerda muy bien con las palabras del Señor Jesucristo, que cuando dijo que en donde estemos 2 o 3 congregados en su nombre, Él va a estar en medio de nosotros. No hay necesidad de puertas, no hay necesidad de edificios, no hay necesidad de templos hechos por manos de hombres, no hay necesidad de nada de eso. Hechos 17:24, el Espíritu Santo del Señor por boca de Pablo vuelve otra vez a insistir. Dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo. Pues Él es a quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Entonces, amigo, conforme a la palabra de Dios, sabemos que la iglesia no es un templo católico romano en absoluto, sino es una congregación de personas, es una reunión de gentes que se encontraban en ese entonces dentro de las casas de los hermanos. Y también la Escritura habla enfáticamente en Hechos de los Apóstoles en 2 ocasiones que Dios no es honrado por manos de hombres. Si tú tienes en tu corazón hacerle un templo al Señor, pues ya sábetelo desde hoy. No ni aunque lo termines y venga el Papa a bendecirlo, no va a estar Dios ahí, porque la Escritura es bien clara. Entonces, cuando el Señor Jesús, cuando veía que toda esa gente se magnificaba por la belleza de los templos y que Dios habitaba ahí, en Mateo 12:6 el Señor les decía, Jesús, pues yo digo, dice, que uno mayor que el templo está aquí. Cuando él se hacía presente en el lugar, él decía, yo soy mayor que este templo. No hay mucho tiempo para estudiar Marcos 15:38, pero se los dejo de tarea porque posiblemente hagamos un estudio de esto. El velo del templo cuando se rasgó en dos. Porque ahorita, como en mi video anterior te comenté del clero y la gran mentira del clero y los laicos, en aquel entonces, cuando estaba el templo, solamente el sacerdote podía atravesar una vez por año a través del velo, pero cuando el Señor murió en la cruz del Gólgota, porque no existe el Calvario, eso es una mentira de la Iglesia Católica, es el Gólgota. Cuando el Señor murió en el Gólgota, el velo del templo se rasgó en dos, lo que significa que se acabó la separación de sacerdotes y laicos, se acabó todo eso. Por último te voy a leer Jeremías 7 del capítulo 4 al 11. Jeremías 7. Esto es muy interesante, es una palabra de Dios para todos aquellos que me están escuchando. Atesórala en tu corazón, porque esto es de parte del Señor. No es algo que a mí se me ocurrió. Jeremías 7 del 4 al 11.
¿Qué dice el Señor a aquellas personas que confiaban en los templos hechos por manos humanas? Por eso el Señor derrumbó todas esas creencias. Y por eso el Señor trasladó los templos al corazón del creyente. Dice la palabra en Jeremías 7, del 4 al 11. Dice el Señor, le decía al pueblo: no fiéis en palabras de mentira, diciendo: templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Pero si mejorareis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hicieres justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimieres al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramas la sangre inocente, ni anduvieres en pos de dioses ajenos para mal vuestro, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. He aquí vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovechan, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso y incensando a Baal y andando tras dioses extraños que no conociste. Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre el cual es invocado mi nombre, y diréis: librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones, dice el Señor. Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. He aquí que también yo lo veo, dice el Señor. En castellano, la gente que está muy confiada en templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este, y es la casa de Dios, y estamos en la verdad, nomás por estar en el templo de Jehová. No, Dios dice: no es así, no es así. Te lo voy a volver a leer de vuelta. No fiéis en palabras de mentira, porque este toro mentiroso y blasfemo te está haciendo creer que mientras estés en el catolicismo romano y en sus grandes y majestuosos templos, pues tú ya estás bien y estás en la verdad. Es igual como el crucifijo que te cuelgas y que lo ve Satanás y paticas: ¿para qué las quiero? Y corre Satanás. Es una gran mentira. O que tengas una imagen de la guadalupana en tu casa y ya todo mundo es lleno del Espíritu Santo porque recibiste en tu casa a la imagen de la guadalupana. ¡Wow! ¡Qué teología! ¡Qué gran teología! Y echa por tierra todo lo que la palabra enseña acerca del Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo. Entonces tú no eches por tierra estas palabras que hoy hablamos aquí, porque tocamos textos bíblicos. Tú chécalo como la iglesia de Berea, a ver si las cosas son así como te estoy diciendo ahorita. No seas de los que te fías de palabras de mentiras de este toro. Dice el Señor, dice: no te fíes en palabras de mentiras diciendo: templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Pero si mejorareis cumplidamente vuestros caminos, dice el Señor, y vuestras obras, si con verdad hicieres justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimieres al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramaras sangre inocente, ni anduvieres en pos de dioses ajenos para mal vuestro, si no anduvieras bese y bese ahí el barro y los pedazos de madera que de tu Cristo muerto. No, ya no andes besando todo eso, ya no les andes poniendo ni indulgencias, ni plegarias, ni nomenarias, ni velas, ni veladoras. Olvídate ya de todo eso. Dice el Señor, dice: ni anduvieres en pos de dioses ajenos para mal vuestro. Os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. He aquí, vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovechan, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso, e incensando a Baal y andando tras dioses extraños que no conociste. Y vas a venir, dice el Señor, y te vas a venir y te pondrás delante de mí en esta casa sobre el cual mi nombre es invocado, y vas a decir: librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. O sea, a ti ya te hicieron el confesionario, mira, a la medida, para que llegues a la casa de Dios, donde Dios es invocado, fíjate, donde tú crees que es invocado Dios, porque ya vimos que la iglesia no es un edificio, y Dios no es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo. Entonces la palabra es muy clara. Pero tú vas al confesionario y te confiesas, y bueno, ya según Dios te perdona, y luego te sales otra vez a la calle a tu maldad, a seguir pecando,
Al cabo hay un confesionario y al cabo Dios siempre perdona. O sea, no, ya no confíes en palabras de mentira, te dice el Señor desde el cielo. Dice, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso, incensando a Baal y andando tras dioses ajenos que no conociste. Y vas a venir, dice el Señor, y te pondrás delante de mí en esta casa sobre el cual es invocado mi nombre. Y vas a decir, librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. He aquí, dice el Señor, también yo lo veo. Amigo, ponte serio. Estas palabras son del Dios Altísimo. A mí se me hace el cuero de gallina. Se me hace el cuero chinito pensando en que no vas a obedecer estas palabras que hoy yo te estoy hablando. Y se me hace el cuero de chinito porque yo sé que hay un infierno real y solamente lo que separa a tu alma del infierno es la buena voluntad de Dios y la misericordia de Dios y la providencia de Dios. Es lo único que separa. Es lo único que te separa de llegar al infierno. Que Dios es bueno y que Dios te da oportunidad día a día, mañana a mañana, para que tú te levantes y le rindas tu vida a Cristo y leas la palabra como verdaderamente se requiere leer la palabra. Y aquellas personas que nos aborreces, vas a decir, bueno, vamos a escudriñarlos a estos. Vamos a ver si realmente las cosas son así. Y que te armes de tiempo, de fuerza y de valor para decir, Señor, si hay algo que está equivocado, yo lo voy a cambiar de mi vida. Que no seas como el mentiroso y sacrílego y egoísta y bárbaro de Luis Toro, que digas, es que si la doctrina esta no está, es porque no has estudiado bien. No, no está y hay que echarla para afuera. Hay que usar la honestidad y echar para afuera esa doctrina que no sirve para nada. Pero sí es importante, amigo católico, hermano, que nos pongamos a leer la palabra de Dios. El Señor está vivo. Él está vivo. Él nos guía con su Espíritu Santo. Él te da esta palabra profunda que llega al corazón. Su casa no es cueva de ladrones. También va para los hermanitos protestantes que dicen, yo me confieso, yo le pido perdón a Dios todos los días. El Señor dice, ¿es cueva de ladrones mi casa? No, mi amigo, no es cueva de ladrones la casa del Señor. Nosotros tenemos que agarrar las cosas en serio. Dice el Señor, ciertamente cuando un cristiano peca, abogado tenemos para con Jesucristo el justo. Pero fíjate la palabra que usó, abogado. Humanamente hablando, ¿cuándo necesitamos un abogado en la vida? Una vez, tal vez, 2 veces, tal vez, 3 veces se me hace mucho. Pero tú el abogado lo usas todos los días. Yo creo que está mal algo ahí. Porque nadie usa un abogado todos los días. ¿Sí me explico? Y ciertamente la palabra del Señor dice, si alguno hubiere pecado. Pero fíjate las palabras que usa el Señor. Si alguno, las iglesias eran de 20,000, de 30,000. Dice, si alguno. Y luego todavía dice, si hubiere cometido lo excepcional. No dice, si todos, mire como todos pecáis todos los días. No dice así, ¿verdad que no? Abogado tenéis para el Padre, a Jesús el justo. ¿Verdad que no dice así? Dice, si alguno hubiere pecado. Todavía ni lo asegura, porque era raro eso en la iglesia primitiva. Entonces llévate esto en el corazón, amigo. Estás bien engañado y tienes que buscar a Dios. La casa de Dios no es cueva de ladrones. La casa de Dios es columna y baluarte de la verdad. La casa de Dios, hay santidad en la casa del Señor. ¿Sí? Dios le bendiga.